oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Revista de Medio Oriente, este programa que Masa Gabriel nos acerca aquí a Radio Sefarad. ¿Qué tal, Masa? Muy bien, ¿cómo estáis? ¿Qué tal Radio Sefarad? Fátima Tobá. Aquí estamos grabando unas horas antes de que empiece Yom Kippur, aprovechando para comer, que vienen unas horas complicadas. Pues sí, estamos acercándonos a Yom Kippur. Tenemos cuestiones en el tintero, pero hoy vamos a dejar la actualidad de lado para que nos hables precisamente de Yom Kippur. Sí, bueno, de Yom Kippur y un poquito de lo que ha dado de sí este año, ¿no? Yo creo que podemos cerrar un poquito, hacer una especie de vuelta en general. De hecho, hay varios artículos sobre Yom Kippur y me ha sorprendido que están hechos con bastante más cuidado que en años anteriores o que en ocasiones anteriores, con lo cual, respecto a lo que es la cobertura mediática, digamos, de un evento que al fin y al cabo pues solamente incumbe al judaísmo en sí, pero bueno, no hay nada de qué quejarse. Está leyendo varios artículos, etcétera. Yo decía respecto al año, ha sido un año que como seguimos marcados por la pandemia, ¿no? Hemos seguido todavía en esta especie de extraño estado anímico en el cual pues es curioso porque las noticias han seguido muy ligadas a eso, mucho lo que ha llegado de Israel, ¿no? El éxito de la vacunación, luego la vuelta a encerrarse de Israel, luego la vuelta a abrirse de Israel, luego que si la tercera dosis. Digamos que Israel ha sido como pionera, ¿no? en ese sentido, en todo lo que ha ido haciéndose a lo largo de Europa, de tomar medidas, el mundo occidental. Y a mí me ha llamado mucho la atención. Por primera vez he escuchado en tertulias, en algunos en artículos, he leído, hablar de Israel desde una perspectiva puramente israelí, es decir, de Israel, no de Israel hace esto, pero los palestinos no sé qué, o Israel contra los palestinos. No, hablar de Israel como un país que hace unas cosas u otras. En este caso, el tema de la pandemia y de la lucha de la pandemia ha sido, yo creo que un poquito sorprendente en ese sentido, ¿no? Bueno, por supuesto, hemos tenido los famosos artículos de Israel se vacuna, pero no vacuna a los palestinos, que ha sido uno de los grandes libelos, ¿no? Dando a entender que Israel tenía la obligación de vacunar a los palestinos, cosa que no es así. Mencionan Ginebra y efectivamente ahí mismo está especificado que tiene que haber colaboración, pero en ningún momento Israel, bueno, esto ya lo hemos hablado en varias ocasiones en Radio Sefarad, no quiero incidir en ello, pero bueno, como quería hacer una especie de resumen así anual de las grandes faltas, ¿no? y de las virtudes, ¿por qué no? Yo creo que en ese sentido pues ha habido un avance. El tratamiento de la noticia ha sido pues bastante, digamos, imparcial. ¿Qué más cosas también? Bueno, estuvo el famoso tema de los acuerdos de Abraham, que en ese sentido ha sido más llamativo. Yo creo que ahí, o sea, los acuerdos de Abraham marcan realmente un hito. ¿Por qué? Pues porque han sido la primera, no solamente acuerdos de paz, sino normalización. Y países que se ponen de acuerdo, o sea, que hace países árabes que acepten Israel. Es de algún modo el fin de Jartum, etcétera. Es un paso adelante muy importante y los medios, curiosamente en español, lo han ignorado en general. O lo han ignorado o lo han reprochado, les ha parecido mal, han hecho comentarios irónicos, mucha ironía, mucha sorna al respecto. Luego fue muy curioso porque cuando tuvimos este año la confrontación con Hamas, en el cual sí, pues ha habido muchos errores, como por ejemplo no informar de la parte israelí. Una de las grandes carencias del periodismo hispano es ser incapaz de explicar el punto de vista israelí. No ya de detenerse, sino de explicarlo, de contarlo, de que el lector tenga acceso al otro lado de la información. Bueno, pues este que es uno de los grandes errores. Pero volviendo a los acuerdos de Abraham, muchos de estos analistas, periodistas que ironizaban, ¿no?, cuando empezaron los acuerdos de Abraham, luego se encontraron muy felices diciendo que, bueno, que los acuerdos de
de Abraham no iban a durar, porque ahora con la confrontación con Hamás pues tenían que no podían durar. Y a pesar de todo duraron. Es decir, yo creo que de algún modo podemos decir que este año es el año de la tozudez, de la normalización, a pesar de que hay una cantidad de intereses, que no puedo especificar qué clase de intereses, pero bueno, hay periodistas y analistas muy interesados en desnormalizar Israel, hacer aparentar Israel como una anomalía, como un país sanguinario, cruel, sin derecho, ilegítimo, bla, bla, bla. A pesar de eso, yo creo que este año de algún modo ha sido un año en el cual ha emergido un Israel muy normal con el tema de la pandemia, no solo por estar sufriendo la misma pandemia, sino por eso que comentábamos al principio, ¿no? Que se ha ido viendo Israel como ese laboratorio de ver lo que se puede hacer. Y la información era sobre algo muy específico, sobre la vacunación y qué hacía Israel y qué dejaba de hacer. Y luego, por otro lado, que a pesar de la confrontación con Hamás, los acuerdos de Abraham han sido tozudos y ahí han sido esa normalización con los estados árabes también ha ido teniendo lugar. Yo creo que en ese sentido podemos decir que a pesar de los altos y bajos ha habido, y muchos bajos, pero hay mucha... Yo creo que es muy positivo esa visión general porque precisamente, ¿no? Uno no quiere, o yo creo que no hay que exigir en ningún momento, no hay que pedir a ningún medio un trato de favor, pero por lo menos un trato normal a Israel, que eso me parece que a pesar de el ruido global se ha ido abriendo el paso poco a poco entre la información. Y para mí eso ha sido lo más relevante de este último año. Sí, un Israel que, como dices, ha estado siempre a la vanguardia en la vacunación y ha sido ejemplo, ¿no? para tantos países por la situación en la que se encontraba y por cómo ha manejado la pandemia, lo que ha marcado también acciones, ¿no? en otros países a lo largo de todo el planeta, no solo de ciertas zonas de él. Sí, esa visión de Israel como vanguardia ya es como la guinda sobre el pastel. Yo ni siquiera voy tan lejos. A mí lo que me ha gustado es el hecho de que hablaban de Israel, de lo que estaba sucediendo en Israel. Pero el gran problema que tenemos es que los medios cuando hablan no hablan de lo que está pasando, están criticando lo que están pasando o están opinando sobre lo que está pasando o están diciéndole a la gente lo que tiene. Básicamente le están diciendo a la gente lo que tienen que opinar sobre lo que está pasando. Y para ello pues omiten información, la información que te la traen un poquito colocada en desorden, de manera que el conjunto no se entiende. Sin embargo, con la cuestión de la pandemia ha sido todo tan concreto. Te han dicho, bueno, Israel ha abierto las fronteras, Israel ha cerrado las fronteras. El ministro de Exteriores israelí ha dicho que se van a abrir. El ministerio, quiero decir, han ido a lo concreto, han informado, en general, por supuesto, pero en términos generales han informado más allá de adoctrinado u opinado. Y eso es lo que a mí me gusta más. Porque lo que tú dices es cierto, luego ha habido una visión de Israel como vanguardia, que ya, bueno, pues eso pues es positivo en la medida en la que se ve que los países europeos o occidentales han podido ir tomando decisiones en función de lo que veían que estaba pasando ahí. Pero eso ya es un plus. Yo insisto en que lo que creo que hay que pedir a los medios no es tanto una cosa positiva, sino algo profesional. Y en ese sentido a mí me parece que de algún modo, por supuesto estoy dejando de lado lo que fue el conflicto con Hamás, que fue pues eso, lo que te decía antes, igual de desastroso que de costumbre. O sea, al principio además los pilló muy desprevenidos porque hubo no sé cuántos cohetes de Hamás así de golpe y claro, no podían encontrar la culpa de Israel por ningún lado y los primeros días, pues las primeras horas fueron medianamente normales. Luego ya se inventaron culpas o justificaciones y a partir de ahí ya pues empezó una vez que pudieron meter su opinión, ya empezó la deriva, ¿no? La deriva ideológica, una información nula, una información pobre, mediocre, una falta de fuentes, falta de comprobación de lo que se estaba diciendo, una sola versión en toda la información, una narrativa, bla, bla, bla.
Eso es lo malo. Pero insisto mucho en esa pequeña luz de la normalización, que de algún modo políticamente serían los acuerdos de Abraham, pero yo creo que ha sido también esa normalización con respecto a lo de la vacuna. Digamos que informaron igual que habrían informado si en vez de suceder en Israel hubiera sucedido en Dinamarca, o hubiera sucedido en Hong Kong, o hubiera sucedido en Canadá. Dieron el mismo tipo de información. No, salvo, bueno, pues sí, hablábamos de que Israel no vacuna a los palestinos, etc. Por supuesto que hay muchas sombras, pero prefiero concluir el año quedándome con los pequeños destellos de luz, que vamos a ver si conseguimos que el año que viene se mantengan, ¿no? y vayan iluminando un poquito más toda esta oscuridad o esta nebulosa informativa en la que lamentablemente Israel a veces se tiene que mover. Bueno, pues lo veremos. Te seguiremos contactando, Masa, para que nos acerques aquí a Radio Sefarad todos estos asuntos, todos los temas que se publican en medios de comunicación en español, para compartirlos aquí en este programa, en Revista de Medio Oriente. La página web es revistamo.org, así que si quieren echar un vistazo están invitados a hacerlo, como lo estás tú, Masa, por supuesto, aquí en tu programa para la próxima edición. Muchísimas gracias y lo dicho, Hatima Tová, y la seguimos.